cada vez estamos incautando más fentanilo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay cada vez más usuarios. Y es una droga tremendamente adictiva, de la que no es posible salir o es muy difícil salir. Una dosis de un par de miligramos va a generar que cualquier persona fallezca. Fentanilo, la droga zombie que amenaza con instalarse en Chile. Les contamos que un ciudadano argentino de 56 años fue formalizado en Curacautín por intentar ingresar fentanilo a nuestro país. En los últimos días se ha detectado la presencia en manos de traficantes. Una mujer en Coronel comercializaba la sustancia al interior de una población. El fentanilo, o la llamada droga zombie, comenzó a circular en nuestro país hace poco tiempo con cantidades más bien pequeñas, con decomisos de 300 gramos o menos, o unas cuantas ampollas de droga en estado líquido, pero nunca en cantidades como las registradas en las últimas incautaciones. Hay parte cuando se están juntando y acá es donde era transportado el bidón. ...985 ampollas de 5 miligramos ingresadas desde el extranjero, el decomiso más grande de fentanilo realizado por la PDI en la historia. Aproximadamente desde el mes de mayo se pudo establecer que una organización quería internar esta droga fentanilo a Chile, estableciendo que lo harían a través de transportes que traían carga lícita a Chile. El chofer de un camión que transportaba carne de origen paraguayo hacia una conocida cadena de supermercados del país. Y es en ese contexto que, utilizando esa fachada de camionero de carne, en definitiva, es que él ingresaba estas remesas de fentanilo al país. Tráfico internacional proveniente de Paraguay, algo inusual para este tipo de droga que casi no se veía en Chile, pero cuya presencia ha desatado una verdadera pandemia en otros países. El fentanilo es un opioide que es de la familia de la morfina. Es un excelente medicamento que se utiliza en la mayoría de los hospitales, tiene una potencia analgésica muy buena y usado correctamente es un medicamento muy seguro. El gran inconveniente que estamos viendo es que este medicamento pueda tener un mal uso. Medicamento seguro si se utiliza en un ámbito hospitalario controlado, pero cuyo abuso ha causado una oleada de adictos en las calles de Estados Unidos y que se ha convertido en la primera causa de muerte en jóvenes de ese país por sobredosis, alcanzando el 96% de los casos. En el caso de la crisis de los opiáceos y de los opioides en Estados Unidos, una parte importante fue por prescripción de tramadol y de medicamentos en base a opioides. Personas que en un principio eran pacientes, que fueron escalando en sus dosis, convirtiéndose en adictos, cuyo errático actuar le ha significado su famoso apodo a esta sustancia, la droga zombie. La persona tiende a perder la conciencia, su sentido de realidad, y queda solo enfocado en consumir y encontrar drogas para controlar el síndrome de abstinencia. Es una droga altamente adictiva, altamente nociva y peligrosa al punto que en muy pocas dosis puede causar la muerte. Estimamos nosotros que de cada ampolla de 5 ml podrían salir más de 15 o 20 dosis para un usuario. Es una de las incautaciones más grandes de fentanilo que ha existido en el país. Estamos hablando de 985 ampollas que arrojan casi 5 litros de esta peligrosa sustancia, teniendo presente que solo 2 miligramos pueden ocasionar la muerte de una persona. Se pudo ver que hay un incremento en la incautación de este tipo de droga, podríamos decir, nueva acá en Chile. Aquí yo tengo las diferentes circunstancias y ahí tú puedes ver que el abuso, si yo desgloso el abuso, nosotros no teníamos llamada 2020, 2019, 2022, una llamada al 2021 por abuso de fentanilo.
Hasta el año 2022, el Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica solo había recibido llamadas por intoxicación de fentanilo en el ámbito hospitalario y no por abuso de esta sustancia. El año pasado, por primera vez, tuvimos 3 casos de abuso del fentanilo. Y este año, ya en este periodo, ya llevamos 3 casos. Cuando es abuso es porque la persona lleva consumiendo ya un tiempo relativamente prolongado. Y eso es lo que va al alza. Era usual, en definitiva, detener a sujetos que sustraían fentanilo de parte del centro hospitalario y que lo comercializaban 2, 4 o 10 ampollas. Sin embargo, ya es muy llamativo el hecho de que estamos incautando más fentanilo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay cada vez más usuarios o consumidores. En junio, Carabineros incautó más de 1000 ampollas en Antofagasta. Hoy, el decomiso de la PDI marca un nuevo hito nunca antes visto sobre el interés de bandas criminales para comercializar esta droga. La pregunta entonces es, ¿cuánta gente realmente está consumiendo fentanilo en Chile? Los estudios de Senda indican que el fentanilo tiene una prevalencia de consumo de 0,01% de la población alguna vez en la vida. Aunque en términos de magnitud las declaraciones de consumo son bajas, esta es una sustancia de alto riesgo. Esto según lo que declaran los encuestados sobre qué sustancias utilizan. De hecho, en el último estudio del organismo no figura el detalle específico sobre esta droga. Consumo que podría ser todavía incipiente, pero que según expertos ligados a la rehabilitación, ya hay en Chile casos de adicción al fentanilo. Hace casi 2 meses nos llegó el primer caso que vino a pedir tratamiento por fentanilo. Sin embargo, fue un caso que no fue posible de retener. Otros psicólogos nuestros sí han atendido casos de fentanilo. En general, se trata de adolescentes, algunos, cosa muy preocupante, y de jóvenes que vienen con otras adicciones. Nadie empieza con fentanilo. Son jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes, tienen este interés por experimentar, descubrir ciertos niveles de impulsividad y sobre todo hay una baja percepción de riesgo al consumo de drogas. Antes de la pandemia era excepcional. Hoy día, post pandemia, no dejan de aparecer 1 o 2 casos por año, lo que llama la atención dado que era una droga de difícil acceso. La droga proveniente de Paraguay equivale a más de 15.000 dosis líquidas, las que según la investigación serían distribuidas en la zona sur de la región metropolitana. Pero ¿cómo se iba a vender? No tenemos la certeza en qué formato iba a ser distribuida esta sustancia, si iba a ser distribuida tanto en la ampolla o iba a ser transformada en polvo. Se ha visto en otros países, por ejemplo Colombia, que los sujetos del fentanilo farmacéutico, que es el fentanilo que incautamos en este caso, lo transforman en polvo y lo mezclan con otras sustancias. Si eso se hiciera con este fentanilo incautado, podría ampliar las dosis. Hemos tenido el reporte de pacientes que atendemos acá que en caso de consumir TUSI se dan cuenta y luego perciben de que no tiene el mismo efecto porque hay otros componentes. Finalmente llegan los mismos pacientes a descubrir que tienen entre ellos fentanilo. Fentanilo que podría estar mezclado con TUSI, sin que sus consumidores lo sepan, sustancia cuya prevalencia tampoco se detalla en el informe de Senda, pero que sería de las más utilizadas por los jóvenes chilenos. Nosotros que hacemos prevención en los colegios sí estamos viendo TUSI. ¿Y qué es lo que nos está diciendo los expertos? Quienes consumen fentanilo y son menores de edad han pasado por el TUSI. El consumo de fentanilo, ya sea puro o mezclado con otras sustancias, es una realidad en Chile, donde especialistas evidencian que ya cuentan con personas que buscan rehabilitarse de esta droga, que es 50 veces más potente y adictiva que la heroína. Al ser más adictiva que otras drogas, es mucho más complejo salir de esto. Entonces, el problema de que esto aumente en forma significativa es que vamos a tener dificultades para ir sacando a esa población de este tipo de adicciones. No quiero decir que es imposible, pero es muy difícil salir. Pero aquí hay un riesgo adicional, que es la muerte. Aquí no hay tiempo, hay que actuar al tiro, porque el chiquillo que se mete
en fentanilo es un chiquillo que corre riesgo vital. Operativo que terminó con un ciudadano paraguayo y 2 chilenos detenidos, miles de dosis de fentanilo fuera de las calles y una investigación que sigue abierta, pero que revela que la droga zombie ya está vigente en Chile, no solo con el riesgo de generar miles de adictos en poco tiempo por su alta potencia, también por uno de sus efectos más probables, la muerte.